mi reto es explicar un poco la parte contractual y del procedimiento legal que se sigue en estos casos. ¿Vale? Nosotros también distinguimos desde el punto de vista de las particularidades legales entre lo que serían adquisiciones, una toma de control. Como decía antes Rafa, pues las participaciones más bien minoritarias o los corporate ventures que dan para otra sesión. Aquí hablaremos siempre de la parte de adquisiciones, ya sea de acciones o de activos, pero tomando el control. Y después charlaremos un poco sobre la parte de las joint ventures y alianzas, y siempre desde esa perspectiva legal. ¿Por qué es importante la perspectiva legal? Bueno, aparte de porque los abogados tenemos que ganarnos la vida, pero no, pensamos de verdad que para vosotros es muy importante, porque empezar la operación teniendo en cuenta esa perspectiva, obviamente no es el driver único ni el principal, tiene que haber realmente motivaciones y, en fin, un atractivo en sí mismo, pero sí que es verdad que ayuda a identificar primero incluso la viabilidad legal de la oportunidad, porque a lo mejor es, por más que sea una estupenda oportunidad de negocio, para crecer, para ir a nuevos mercados, pero a lo mejor no es viable legalmente porque hay una restricción a las inversiones extranjeras en determinado país o porque hay un problema serio en el capital, en el accionario de la compañía que queremos comprar y no es posible, por más que quieran vender, tienen restricciones que no pueden, ¿no? Pero creemos de verdad que es muy importante tener esa perspectiva desde el principio, que además nos va a ayudar a identificar, sabiendo cuáles son las prioridades de la operación, nos va a permitir también identificar cuáles son los activos esenciales que queremos proteger y cómo los vamos a querer proteger. Y eso nos marca mucho el camino de cómo vamos a construir el proceso. Las adquisiciones. Bueno, obviamente, como decíamos, adquisiciones pueden ser de activos o de acciones. Podemos tener lo que se llama un share deal, pues se compran las participaciones de una compañía y compramos el 100% o compramos una participación mayoritaria que nos permite integrar la compañía dentro de nuestro grupo. Pero al final no deja de haber una compañía separada que luego a lo mejor integramos o fusionamos, pero hay una persona jurídica que estamos comprando e integrando en nuestro grupo. Pero es que luego, y seguro que muchos de vosotros habéis tenido oportunidades de comprar activos, en lugar de quedarme la compañía, que a lo mejor arrastra una serie de responsabilidades o tiene una serie de restricciones, en cambio puede ser que me interese, la forma óptima de comprar sea comprar activos. Algunos de vosotros estábamos contando antes, pues haber comprado un fondo de comercio, unos intangibles, en fin, una serie o una unidad productiva, una división dentro de esa compañía. Bueno, pues eso jurídicamente tiene también su tratamiento específico y eso es muy importante identificar qué es lo que queremos y cuál es la mejor forma jurídica de implementarlo, ¿vale? Muy importante es pensar, sobre todo si vamos a ir a un mercado al que no estamos habituados, es pensar las implicaciones legales que va a tener presencia allí. Si a lo mejor pues, va a haber cuestiones de responsabilidad de los propios administradores o del socio. Hay países donde las reglas sobre la responsabilidad corporativa pues, no son las mismas que aquí, por tanto, pues, podemos resultar que por ser socios mayoritarios o socios únicos de una compañía, pues la separación digamos, de patrimonios no existe, con lo cual podríamos llegar a ser responsables por las deudas de la compañía que estamos comprando. Por lo tanto, eso hay que identificarlo. O los propios administradores de la compañía pasan a estar sujetos a un régimen de responsabilidad que, pensando que es el mismo que aquí, pues eso no es así porque en todas las jurisdicciones tienen sus particularidades. El esquema de financiación, que ya se ha comentado, cómo lo vamos a plantear todo eso, como foco para tener en cuenta cómo vamos a plantear jurídicamente la operación, qué elementos valiosos de la target pueden verse afectados, porque no siempre sea el objeto observado, también puede cambiar en función de quién sea el observante. A lo mejor, pues ya sabemos que hay contratos que tienen cláusulas de cambio de control. Resulta que un activo que para nosotros es importante, un contrato con un cliente esencial o con una serie de clientes esenciales, tienen cláusulas que en caso de que pase a haber otro socio de control, pues permiten resolver el contrato, subirnos los precios. Todo eso hay que hacer un poco el planning de qué cosas pueden ser. Y luego, autorizaciones y permisos requeridos, es decir, pensar si vamos a tener que pasar por un control de inversiones extranjeras. Desgraciadamente eso es algo que ha vuelto incluso en países como el nuestro, el régimen de inversiones extranjeras, sobre todo de inversores de fuera de la UE, pero nosotros también nos lo podemos encontrar y no necesariamente antes era simplemente para los no comunitarios en algunos países y en España también a partir de un cierto volumen
o para cotizadas, pues también de nuevo hay un control de inversiones extranjeras, con lo cual no demos por hecho que allí donde vayamos vamos a poder invertir sin más. Por tanto, son factores importantes de esa especie de valoración de la viabilidad legal de la operación que queremos hacer. Y de nuevo, como decía, pensar si vamos a comprar acciones o vamos a comprar activos. Eso puede tener incluso condicionantes fiscales según cómo lo hagamos y sobre todo en materia de responsabilidad. Sí que un punto quería comentar, obviamente la financiación de la adquisición, si es con capital o con deuda, la parte de deuda pues nos lleva a tener que firmar toda una serie de documentos y garantías y colaterales que habrá que suscribir con quien está financiando la operación. Realmente te pide que, pues, que se constituyan garantías sobre una serie de activos de la propia sociedad, etcétera. Y luego la compra de compañías cotizadas, eso pues tiene sus propias reglas. Normalmente las cotizadas, sobre todo si se toma una participación significativa, una participación que permite, según las reglas de los mercados de valores, tomar el control, en España está en el 30%, pues nos obliga a lanzar una oferta pública de adquisición. Y eso entonces ya nos obliga en muchos casos a comprar incluso más allá de lo que pensábamos comprar. O a unos precios que vienen preestablecidos por la normativa. O sea que tengamos cuidado cuando son cotizadas porque pueden tener, pues, disparar en cada jurisdicción reglas específicas. ¿Vale? Muy importante, en los aspectos fiscales voy a pasar muy por encima porque no tenemos mucho tiempo, pero sí al menos, creo que antes se ha comentado también, muy importante la determinación, si se van a comprar acciones o activos, la due diligence fiscal, esa revisión previa, y yo creo que apuntaba muy bien Ñaco antes, ¿no? Que en muchas compañías pues, nos podemos llevar el disgusto de comprar algo que es valioso desde el punto de vista de negocio, pero que tenga dentro pues, unas contingencias fiscales muy elevadas, y entonces hay que tener, primero hay que saberlo, porque a lo mejor nos hace descartar la operación, pero aunque no nos haga descartarla, sí que nos va a obligar a poner una serie de prevenciones, indemnidades o declaraciones y garantías, y a lo mejor nos obliga a retener una parte del precio en garantía de que no se materialicen esas contingencias. Por tanto, ese es un tema esencial. En cuanto a la estructura de inversión, bueno, pues aquí hay toda una serie de componentes que hay que valorar, cómo se estructura, si se hace directamente a través de alguna holding, si en la parte de lo que son las remuneraciones si se recibe remuneración a través de dividendos, a través de intereses, se van a recibir cánones, compañías, contratos intragrupo, etcétera. Y luego, sobre todo, pensar cuál va a ser la tributación potencial en la salida en caso de que queramos deshacer la inversión en algún momento. ¿Vale? Todos esos son factores. Aquí tenéis unas slides un poco más detalladas sobre la due diligence fiscal, aspectos a tener en cuenta, bueno, un poco más detallado. Y luego, cuestiones a tener en cuenta también, normalmente, cuando invertimos, sobre todo en jurisdicciones que no conocemos tanto, que a lo mejor aparecen impuestos que aquí no existen, ¿no? Y dices, ostras, pues para entrar allí pues tengo que pagar un capital duty por comprar la participación, que oye, es un coste que hay que tener en cuenta, ¿no? Los juegos entre las fiscalidades de las dos jurisdicciones también hay que tenerlos en cuenta, los convenios de doble imposición, las retenciones que puedan jugar en cuanto a reparto de dividendos, al pago de royalties, etcétera. Y bueno, pues ese es un punto que me salto un poco, pero que yo creo que hay que tenerlo muy bien visto desde el principio. No podemos dejarlo a, bueno, estos son detalles que luego ya concretaremos, ¿no? Porque nos puede afectar, uno, a la propia viabilidad de la operación y dos, a cómo la vamos a implementar. Y luego vamos a las fases del proceso contractual. Antes explicaban los ponentes anteriores que hay tres modalidades un poco de procesos de contratación, una adquisición, ¿no? El proceso bilateral, negociación bilateral, la subasta restringida y la subasta amplia. En el modelo, este se ajustaría más a lo que es la negociación bilateral, ¿no? Esto es básicamente pues, que hay unos contactos preliminares, se firman normalmente un EDA, un acuerdo de confidencialidad que permite que ya el vendedor o la compañía nos dé alguna información, a lo mejor de forma más restringida, pero por lo menos lo hacen en un entorno de una cierta tranquilidad, que no vamos a utilizar esa información para fines impropios. Y en esa fase, pues es lo primero, muchas compañías dicen, antes de empezar a hablar, mi acuerdo de confidencialidad, y nos parece a los abogados siempre absolutamente imprescindibles, porque
pensad que desde el punto de vista de un proceso de negociación pueden salir muchas cosas mal, pueden torcerse. Entonces, no es una falta de confianza en la contraparte, es una prevención. Es más, yo os aconsejaría que siempre lo pongáis, porque si no, al propio potencial comprador le puede generar una sensación de que no está protegiendo adecuadamente tu negocio. Por tanto, cuando pidáis a alguien que empiece conversación y si no os pida que firméis un NDA, yo también desconfiaría un poco de cómo se gestiona esa compañía. O sea que yo creo que es un punto importante. Pasaríamos, después de esa información inicial, a la fase en la que ya se puede empezar a plantear una carta de intenciones, una oferta, una letter of intent, un head of agreements, algún documento que, aunque no sea vinculante desde el punto de vista de la obligación de comprar y de la obligación de vender, sí que genera ya un marco de negociación, unas bases que nos permitan discutir diciendo, bueno, negociaremos de buena fe, abriremos el periodo de due diligence, incluso de entrevistas con el management, ¿vale? Pensando en que si todo sale bien y se llega a un acuerdo final, llegaremos a la negociación y en su caso cerraremos la negociación, firmaremos y cerraremos la operación. Bueno, este es un poco un proceso que seguro que lo conocéis y tal. En el mundo de las subastas restringidas o amplias que antes comentaban nuestros colegas de Price, la cosa cambia un poco porque en este caso el proceso es el vendedor que toma la iniciativa de poner en marcha un proceso de venta y por tanto está tratando de dirigir el proceso, normalmente contrata a algún asesor, un banco coordinador del proceso que le va ayudando a construir pues desde el cuaderno de venta, que es un poco el documento que sirve para suscitar interés potencial entre los candidatos a comprar, empiezan los contactos, en esa fase normalmente se pone en marcha una carta proceso, que es un documento que redacta el que está poniendo en marcha el proceso de venta, o sea que seguramente os habrá llegado alguna de ellas si habéis participado en alguno de estos procesos, donde te marca un poco cuál va a ser el procedimiento que proponen seguir. Te dicen, bueno, pues si ahora, si esta carta proceso pues la aceptas jugar con estas reglas, vas a participar en esta subasta amplia o restringida y se te dará acceso a las siguientes fases de acceso a la due diligence, etcétera. Pero para ello tienes que firmar también un NDA, es decir, marcan las condiciones, pero las condiciones las marca el lado vendedor, ¿vale? A partir de ahí, de que se firma, de que se acepta la carta proceso y se pone en marcha pues, esa fase previa, pues vuelve a ser un poco lo que decíamos antes, de nuevo due diligence. A veces hay una vendors due diligence, es decir, es el propio, la parte vendedora que pone a disposición de los compradores una due diligence que ha encargado por su cuenta y dice, oye, no me vengáis aquí a molestar ni a marearme a los equipos, ya os pongo yo a disposición una due diligence de vendedor y la revisáis y si tenéis dudas, pues lo aclaramos, pero no me alteréis la compañía, pues si no tengo a 5 potenciales compradores haciéndome due diligence de mi compañía, ¿vale? Y luego, el otro factor bastante diferencial de las subastas es que quien presenta la propuesta de contrato de compraventa de SPA es el propio vendedor. Dice, normalmente en los procesos bilaterales quien presenta la oferta de contrato de compraventa es el comprador. Dice, mira, yo te propongo esto y con esto estamos en línea en precio y condiciones, pues negociemos. Aquí no, aquí normalmente en esa fase, lo que se dice, vale, pues los que han pasado ya el filtro de que a lo mejor han presentado ya una oferta no vinculante, etcétera, tenéis acceso a un modelo de contrato que es el que yo como vendedor estoy dispuesto a firmar. Y como parte del proceso de selección está también, y seguro que algunos lo habéis vivido o lo habéis empleado, está los cambios que propone el potencial comprador sobre ese modelo de contrato de compraventa. Porque se supone que, entre otros factores a considerar por el vendedor de los candidatos, está cuán lejos se va de su modelo de compraventa. Ejemplo muy claro. Oye, yo quiero dar unas declaraciones de garantías muy limitadas. No quiero aquí que me hagan responder o quiero limitar la responsabilidad como vendedor a pues, el 50% del precio de venta o el 100% del precio de venta, pero que no me puedan pedir más allá y solo durante 12 meses o 18 meses. Claro, si yo soy como vendedor el que estoy haciendo el modelo de contrato, lo que les digo a mis potenciales compradores es, dime tu indicación de precio, pero dime también cuán lejos estás de lo que yo te he propuesto, porque a lo mejor eso me hace descartarte. Aunque hagas un precio bueno, pero a lo mejor me estás pidiendo no limitación de responsabilidad, con lo cual hay gente que dirá, bueno, yo prefiero cobrar un poco menos de precio de venta, pero no estar pendiente durante 5 años de si me pueden venir a reclamar responsabilidades
sin límite de precio, ¿vale? O sea que ese es un factor que en estos procesos se intenta controlar por parte del vendedor, ¿vale? Después de eso, ya con esa propuesta del SPA que dice, oye, con esto yo estaría dispuesto a comprar, pues ya se sigue un proceso, incluso en ocasiones se lleva hasta el final negociándolo con varios potenciales candidatos. Eso, de hecho, da fuerza, digamos, de negociación al vendedor porque le promete decir, oye, si se me cae la negociación con este, tengo este otro, que tengo avanzadas las negociaciones. Eso es muy exigente desde el punto de vista de dedicación de tiempo, asesores, etcétera, pero es verdad que es un mecanismo que te permite decir, bueno, yo tengo a todos los potenciales compradores alerta y no me van a hacer ofertas que me dejen fuera porque tengo otras opciones, ¿no? Bueno, pues este sería un poco el proceso cuando estamos en las subastas abiertas o sea, amplias o restringidas. Bueno, fase preparatoria, lo hemos comentado antes. Hay una documentación preliminar, NDAs, ofertas no vinculantes, documentos de intenciones. Aquí sí me gustaría resaltar una cosa. Los documentos que llamamos de intenciones, la Letter of Intent, Head of Agreements o el MOU, el Memorandum of Understanding, hay que tener mucho cuidado porque en ocasiones se llaman así, pero luego lo lees y resulta que es un documento vinculante absolutamente. Es decir, si nosotros somos compradores y queremos reservarnos la posibilidad de ver bien la compañía, revisarla legalmente, fiscalmente, financieramente, la tecnología, hacemos las due diligence, todo eso, lo que tenemos que evitar es firmar algo que se llame carta de intenciones, pero que nos diga que sí, sí, pero yo compraré sí o sí, porque entonces, ¿qué más da? ¿No? O a lo mejor dice, bueno, sí, pero solo permitiremos ajustes. Entonces hay que tener mucho cuidado porque con independencia de cómo se llamen esos documentos, hay que ver efectivamente que no obliguen a seguir adelante con la operación, que tengamos pues, lo normal es decir que hay unas cláusulas que son vinculantes, por ejemplo, las de exclusividad, las de confidencialidad, las de negociar de buena fe, pero luego se dice que el resto no son vinculantes y están sujetos a completarse la due diligence satisfactoria y a que se llegue a un acuerdo definitivo sobre el contrato de compraventa. Por tanto, cuidado con esos documentos porque a veces el vendedor, si tiene ganas de vender, va a intentar que ya esté capturado ahí nuestra obligación legal, ¿vale? Objetivos potenciales en esta fase, pues a lo mejor lo que queremos es conservar, si somos compradores, un espacio de exclusividad, que no se ponga a negociar con otros. Es, oye, mira, durante 2 meses me mantienes esta operación viva y no te pongas a negociar con terceros. Eso sí que normalmente se le pone carácter vinculante en ese tipo de documentos. A lo mejor lo que hacemos ya es fijar los parámetros de precio básicos sujetos a pues, la verificación financiera, pues si el EBITDA es el que nos habían prometido, el multiplicador a lo mejor lo podemos dejar más o menos acordado, pero bueno, el EBITDA es el que hay que revisar. Efectivamente funciona como decían, ¿no? Y sobre todo fijar procedimiento y plazos a seguir en las siguientes fases. Eso se hace en la carta proceso si es un proceso de subasta y si no, se suele regular en estos documentos preliminares. Y lo que decía, sobre todo mucho cuidado con el contenido vinculante o no vinculante de esas cláusulas. Mucha atención en la fase preparatoria también sobre trámites regulatorios, ya lo hemos mencionado, a lo mejor tenemos un régimen de inversiones extranjeras que nos tiene, como ha pasado en España, 6 meses esperando a que autorice el Consejo de Ministros o el Ministerio de Economía una operación. Entonces, claro, todo eso puede matar la oportunidad, pero nos puede ocurrir en otras jurisdicciones también que hayan procesos farragosos. Luego tenemos que tener en cuenta el derecho de la competencia, que también tiene sus propios procedimientos. Si eso es una concentración, si hay que notificar a las autoridades del país o a las europeas, bueno, eso también puede condicionar los plazos y el éxito de la operación, ¿vale? Y luego en ocasiones lo que tenemos que vigilar es si estamos comprando una compañía pero tiene activos que nosotros no queremos, a lo mejor lo que se tiene que hacer antes es digamos, el accionista vendedor excluya de esa compañía, haga un carve-out de aquellos elementos que nosotros no queremos comprar, ¿vale? O puede ser al revés, que haga carve-out de los elementos que queremos comprar y los de otra compañía. O sea, todo eso son actuaciones preparatorias que normalmente también se suelen regular en esos documentos, ¿vale? Importante desde el punto de vista de las adquisiciones, pues en el contrato se suele regular cuáles son los mecanismos de fijación del precio. Hay una parte que es, bueno, ¿qué tomamos como referencia? Un valor extraído del balance tomado a una fecha de referencia, que a lo mejor es la fecha del cierre o la fecha del último ejercicio, y a partir de ahí
acordamos que al cierre se van a hacer una serie de ajustes o postcierre para ver cuál es el precio definitivo, ¿eh? O, sobre todo cuando hay firma y cierre posterior, hacemos un lockbox y ahí nadie toca, o sea, ya se entiende que todo lo que se está produciendo en interés del comprador, queda como congelada, sobre todo la caja de la compañía, y no se puede hacer. El vendedor está actuando en el fondo ya como si hubiese vendido, ¿eh? No puede hacer movimientos, no puede repartir dividendos, no puede hacer pagos que no sean dentro del curso ordinario del negocio. Eso es muy habitual. Y esa es una decisión que hay que tomar, el lockbox o el balance de cierre más, balance de referencia más ajustes. Muy importante también en cuanto a la estructura del precio. Primero, en ocasiones puede ser una oportunidad de decir, mira, en lugar de pagarte en cash, te pago en acciones de mi compañía. Y eso lo hemos visto también una cierta frecuencia. Lo suelen hacer sobre todo compañías cotizadas, porque tienen liquidez y por tanto el comprador dice, bueno, pues me quedan unas acciones, pero tengo una cierta liquidez para deshacer la inversión cuando quiera, porque voy al mercado. Cuando no son cotizadas suele ser más difícil que un vendedor acepte acciones como parte del precio. Y luego una parte muy importante es que una forma de cubrir el gap de valoración entre el vendedor y el comprador es pactar, lo que antes comentaba Óscar, un earn-out, algo que permita decir, bueno, pues yo te pago un precio fijo y sujeto a que se den una serie de condiciones respecto de la evolución del EBITDA después de la compra, pues en los 2 años, 3 años siguientes te pagaré un plus si se materializan esas expectativas de evolución del EBITDA. Pero si no se materializan, el precio se queda como estaba al principio. Es una forma a veces de cubrir esa diferencia entre la percepción que tiene el vendedor de lo que vale una compañía y la que tiene el comprador, ¿vale? Y luego una cosa muy importante es que el mundo de las declaraciones y garantías, ¿no? Las reps and warranties que se suelen exigir siempre. Esto viene del modelo anglosajón de las compraventas, pero que lo hemos adoptado prácticamente en todo el mundo, que es en los contratos de compraventa, sobre todo de acciones, también los de activos, se le pide al vendedor que formule una serie de declaraciones acerca de la situación de la compañía, de sus negocios, de su estado financiero, de sus activos esenciales. Es un mecanismo para hacerle representarnos una realidad de tal forma que si luego no se cumple cuando nosotros ya hemos comprado, detectamos que no era así, la situación financiera era mucho peor, o que ese activo que pensábamos que estaba dentro de la compañía resulta que es de un tercero y lo único que teníamos es una licencia, sin perjuicio de que lo ideal es que lo podamos detectar ya en la fase de due diligence. Ese es el momento en que aquellas cosas que no hayamos podido detectar o las que veamos no muy claras, pues las podamos pedir que se declaren como algo que si luego no está donde estaba o no está como estaba, de derecho a reclamar del vendedor responsabilidad, ¿vale? Esto en los últimos años se está produciendo un fenómeno bastante frecuente, no sé si lo habéis oído ya, que es que en ocasiones el vendedor que no quiere pensar que va a tener que estar pendiente de eso y si el comprador le insiste en tener esas declaraciones y garantías y ese derecho a reclamarle, lo que hace es contratar un seguro de reps and warranties. Hay compañías y hay un mercado bastante elaborado y los seguros de reps and warranties pues tienen un coste, pero a cambio te permiten decir, bueno, oye, si se produce la contingencia que temíamos que se produjera, pues vendrá la compañía de seguros y cubrirá, ¿vale? Eso complica un poquito más las transacciones porque obliga también a meter a un tercero, que es la compañía de seguros, pero en ocasiones permite que el que cobra dice, bueno, yo con esto ya me olvido. He vendido el precio que sea y después ya me olvido, ¿no? Cláusulas muy importantes también. Pues en ocasiones queremos que la compañía compremos la compañía, pero que se queden determinados empleados. Queremos, porque son uno de los elementos esenciales, o de forma permanente o de forma por lo menos transitoria hasta que hayamos podido integrar la compañía en nuestra organización. Hay determinadas personas que al día siguiente es que se para la compañía si no están, porque son las que conocen el negocio, conocen a los proveedores, conocen un poco todo el contexto, ¿no? Por tanto, hay que asegurarse que esas personas se retengan como mínimo durante el periodo necesario. Y luego las cláusulas de no competencia. Si nos venden una compañía y al día siguiente el que nos la ha vendido vuelve a crear una compañía que hace lo mismo y aprovechándose de alguna manera de su conocimiento del mercado, de sus contactos, pues vuelve a hacer lo mismo que nos acaba de vender, pues está vendiendo, ¿cómo es? Comer y vender a la vez, ¿no? Pues
Ese es un problema que tenemos que evitar. Por tanto, muy importantes las cláusulas de no competencia y las de no captación de empleados, y luego las cláusulas de indemnización, por cuánto nos van a responder en caso de que se produzca alguna de esas contingencias, en caso de que se materialicen riesgos. La diferencia entre las indemnities y las REPs es que normalmente las REPs van contra un límite de responsabilidad que podemos más o menos pactar, mientras que las indemnities son, usted me responde por todo el daño que yo haya sufrido, ¿vale? Eso le cuesta mucho al vendedor darlo, pero cuando detectamos un riesgo que es matador, que decimos, oye, si pasara esto, es que realmente una de dos, o no compramos, o si creemos que se puede comprar, si nos garantizan que eso no me va a impactar, pues lo que le pedimos al vendedor es que nos garantice sin límite ese riesgo concreto, aunque el resto vaya por el mecanismo de sujeto al límite de las reps and warranties, ¿vale? Y luego, sobre todo, muy importante tener en cuenta si hay varios vendedores, si son responsables todos y bajo qué régimen. Pues claro, si nos han vendido la compañía 3 señores o 3 señores y señoras y resulta que 2 se gastan todo su dinero y devienen insolventes y luego queremos ir a pedirles responsabilidades, a lo mejor nos encontramos que preferimos tener de responsable a cada uno de ellos por el total, ¿no? Eso por una parte, y luego hay otras formas que son normalmente se puede pedir al vendedor que constituya una cuenta en depósito, un escrow, que esa cantidad se queda, pues a veces es de un 10%, una cosa así, que se queda allí en manos de un tercero, normalmente un banco, para el caso de que se materialice alguna de esas responsabilidades, pues que no se haya gastado el dinero, porque está en una cuenta de escrow a disposición. Y el paso más allá es que directamente retenga parte del precio el vendedor, perdón, el comprador retenga parte del precio, no se lo pague hasta que no haya pasado un cierto plazo en el que se hayan producido, se haya podido ver si esas contingencias se han materializado o no. Y adicionalmente también se puede pedir un aval bancario o algo así. Pero bueno, entonces esta parte del holdback y del escrow suele ser un problema porque claro, la gente dice, no, hombre, yo quiero cobrarlo todo. Y dices, bueno, no, pero es que me quiero quedar con la seguridad que te podré, digamos, pedir compensación en caso de que se produzca, ¿no? Importante también para el cierre el tema de consentimientos de terceros. Si tenemos, por ejemplo, clientes importantes de la compañía, no tenemos claro si van a continuar siéndolo porque tienen cláusulas contractuales que les permiten desligarse en caso de que cambie el control, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es una gestión, hay que valorarlo muy bien, para conseguir que estos señores nos envíen una confirmación de que con el cambio de control no va a romperse ese contrato. Eso es muy delicado porque eso obliga a comentarles con antelación a terceros que la compañía está en proceso de venta. Entonces, es un proceso un poco delicado, pero hay que valorarlo como mínimo, ¿no? Y luego una cosa importantísima es distinguir las operaciones que la firma y el cierre de la operación se hacen el mismo día, de aquellas otras en las que, porque hay condiciones que se tienen que cumplir, llega un día que cuando ya lo tenemos todo acordado y todo fijado, firmamos el contrato, pero la ejecución, es decir, la transmisión efectiva de las acciones o de los activos se producirá de aquí a un mes, de aquí a 2 meses, cuando se cumpla una condición. Y una condición puede ser pues, que tengamos las autorizaciones de las autoridades de competencia o que se haya conseguido una autorización que necesitamos de un tercer proveedor para que hagamos el cambio de control. Todo eso se suele poner como condiciones suspensivas, conditions precedent, y solo cuando se han cumplido se hace closing. Y el closing no se hace si no se cumplen. O a lo mejor decimos, oye, damos un plazo más. Pero es muy importante porque eso significa que tenemos las condiciones fijadas, pero no hemos llegado a adquirir el control. ¿Y qué ocurre en esos casos? Pues que es muy importante, si estamos en fase de signing, pero todavía no hemos llegado al closing, es la gestión de ese periodo intermedio, el interim period. Es decir, claro, nosotros ya hemos firmado un contrato de compra-venta que nos da derecho a quedarnos en esa compañía, pero entre medias, estos señores siguen estando, los vendedores siguen estando al mando. Pueden hacer cosas raras, pueden venderse activos, pueden firmar contratos con personas vinculadas, o puede haber un cataclismo que haga que esa compañía, que era muy valiosa cuando eso nos ha pasado y espero que a vosotros no. Cuando se declaró la pandemia y el confinamiento, pues claro, había operaciones que se había hecho el signing y había gente que decía, oye, yo después de lo que ha pasado, imaginaos, en el sector turístico y en otros muy afectados, decía, oye, yo ahora no quiero comprar. Y ahora no quiero comprar. Bueno, pero tienes un contrato de compraventa. Entonces, lo que se suele hacer es poner cláusulas de lo que se llama Material Adverse Change o Material Adverse Effect, que lo que hacen es decir, bueno, si se produce un acontecimiento que impacta de forma significativa en
en el negocio de la sociedad, en ese periodo intermedio entre signing y closing, el comprador podrá decidir no comprar. Y esas son cláusulas que también son bastante polémicas y duras de negociar. Porque claro, el vendedor ya ha firmado el contrato y dice, oye, no, pues yo no he hecho nada malo. Dice, sí, pero es que el mercado ha cambiado dramáticamente, la compañía ya no me sirve o ya no me va a dar lo que yo esperaba que me fuera a dar, ¿no? Y esas son cláusulas en las que es muy importante pararse, ¿no? Ya vamos muy tarde y simplemente voy a saltar a las alianzas y a las joint ventures. Un mensaje, y es que las alianzas y las joint ventures no son para durar, son para durar, pues por más que sean a largo plazo, acaban terminando y por tanto hay que pensar muy mucho en qué ocurre cuando ya no estemos juntos. En el momento del enlace todo es muy bonito, puede ser dura la negociación, pero al final nota de prensa, noticias de, oye, pues se va a lanzar una joint venture, son todo noticias que normalmente suelen impactar positivamente en la valoración del mercado, las cotizadas, etcétera, pues vemos bastantes, anuncian, es una buena noticia respecto de esa compañía. Pero también ocurre que cuando se produce el momento de la ruptura, pues puede haber situaciones más o menos amistosas, pero puede haber situaciones realmente muy hostiles y llegan a haber pues, pleitos multimillonarios relacionados con esto. Aquí ponía, bueno, esta de SNCF que ha salido recientemente y esta que no sé dónde está. Bueno, es una en la que, bueno, la Danone Oaxaca, que era, pues, digamos, la compañía en China con la que tenía una joint venture, al final llegaron a un acuerdo para quedarse el 51%, pero tienen que hacerse pagos entre las partes. Entonces hay que vigilar muy mucho porque hay que pensar en ese acuerdo, pero también en los mecanismos de salida que se van a producir. Esta es la de Tiffany, pues que un tribunal arbitral le obliga a pagar 448 millones de dólares a Swatch por la joint venture, que no era una joint venture reciente, que ya lleva unos años. Por tanto, hay que vigilar mucho. Lo hemos vivido en los últimos años en el negocio de bancas seguros, con las fusiones bancarias, pues muchos bancos han visto la necesidad de decir, oye, y es que ahora los dos bancos que se fusionan, cada uno tenía su acuerdo, su joint venture de bancas seguros con un grupo asegurador distinto. Cuando nos fusionamos, eso no es compatible. Entonces, eso se abre un proceso de negociación y a veces ha llegado a arbitrajes bastante potentes para ver cómo se compensan y sobre todo de quién son los activos o los elementos valiosos de ese negocio. Y eso no es fácil. Y aunque hagamos un esfuerzo a priori de intentar regularlo, yo me he encontrado casi siempre que insisto en regular esto, me dicen, oye, esto ya nos pondremos de acuerdo. Digo, sí, pero es que en ese momento no vas a tener incentivos para ponerte de acuerdo. O sí, a lo mejor los tiene la parte que tiene una posición de fuerza para negociar en el momento de la ruptura. Pero es mejor que pongamos como mínimo unas premisas básicas de cómo vamos a regular la ruptura de nuestro partnership en ese momento. Y eso, el momento de hacerlo, el más apropiado, aunque suene extraño, es en el momento inicial. Por lo menos poner unas bases de cuáles van a ser las reglas, ¿vale? Aquí tenéis algunas cuestiones y por no retrasar más, pero sí que al menos los consejos esenciales desde el punto de vista legal es que identifiquemos bien cuáles son los objetivos y prioridades estratégicos. ¿Para qué queremos esa joint venture? ¿Qué queremos? ¿Poner en común know-how? ¿Queremos tener un mecanismo de compra conjunta? ¿Queremos integrarnos verticalmente con algún proveedor nuestro, con un cliente nuestro? Queremos, en fin, lanzarnos a nuevos mercados. Eso tiene que estar muy claro y sobre todo eso se tiene que trasladar, incluso explicándolo en el contrato. En el acuerdo marco de la joint venture, es bueno explicar, decir, esto se hace para esto, porque eso ayuda muchas veces a interpretar el resto de las cláusulas. Hay que explicar muy claramente los elementos. Y sobre todo prever, como decía aquí, soluciones para posibles escenarios de desacuerdo o desalineamiento de intereses. Cada compañía tiene sus propios timings, tienen sus prioridades y a lo mejor coinciden en un momento, pero dentro de un año o 2 años lo hemos vivido. Cambios en la cúpula, en el consejo de administración del otro partner, el nuevo que llega dice, uy, esto no me interesa, ahora vamos a priorizar. Entonces, todo esto tiene que estar un poco modelizado en el contrato, ¿vale? Aspectos fiscales muy importantes, tener en cuenta qué estructura se va a seguir. Aquí os ponemos 3 o 4 típicas, es si se invierte directamente en el target de la inversión si estamos en otro país y el otro coinversor también, si se hace a través de una holding
que puede ser también en el mismo país donde vamos a invertir, y allí invierte el coinversor. Si el coinversor invierte aquí, esto está mal, debería ser holding española. De hecho, hay una modalidad que es las entidades de tenencia de valores extranjeros, que seguramente algunos las conocéis, que es un régimen especial en España bastante ventajoso, y muchas veces es interesante crear una holding local en la que entre también el socio de la joint venture y desde ahí se invierte en la target internacional, ¿vale? Bueno, aquí yo creo que hay una parte muy común a lo que es un proceso de adquisición, pero lo importante es, como decía, pensar que aquí ya no estamos comprándole a alguien que se sale, sino que estamos invirtiendo conjuntamente en un negocio, sea con una sociedad creada al efecto o a lo mejor es simplemente un acuerdo de revenue share, un acuerdo de compartir resultados. Pero hay que pensar un poco hay que tener un buen business plan acordado, que sea flexible, pero que nos permita decir, oye, estamos queriendo desarrollar este negocio bajo este business plan, porque si no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en el business plan inicial, no hay partnership, ¿vale? Y luego hay que tener en cuenta también todo lo que es el proceso de gobernanza de la joint venture, que ese suele ser, sobre todo cuando estamos en situaciones 50-50, complicado. ¿Y a qué nos suele llevar eso? Pues a cláusulas de desbloqueo. Eso es, las cláusulas que te permiten decir, oye, mira, si después de 3 meses, antes de que se nos muera la compañía, oye, vamos a intentar pues, venderla conjuntamente o ver si uno de los socios se queda en la compañía. Esas son cláusulas habituales. O nos repartimos los activos. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque, claro, si lo que pactamos es quedarnos en la compañía y a lo mejor nos quedamos con una plantilla enorme, pues a lo mejor eso es un pasivo con el que no contábamos. O sea, podemos vernos obligados a quedarnos el 100% de una compañía cuando a lo mejor no es lo que más nos interesa. O sea que hay que vigilar también cómo se regulan esos mecanismos de desbloqueo y de salida para no vernos en situaciones indeseadas, ¿vale? Aquí tenéis un poco la lista de las cláusulas críticas. Una cosa que es muy importante es cómo se regulan las aportaciones y la financiación de la joint venture. Aquí estamos pensando en que cada uno de los socios va a contribuir, pues a veces con financiación y capital o a veces con activos o con equipos, con personas que se involucran en la joint venture. ¿Y qué pasa si eso se deshace? Es decir, esas personas retornan a sus respectivas matrices, se quedan en la compañía. Todo esto hay que regularlo bien, ¿vale? Y muy importante es cómo se protegen los activos esenciales de la compañía y qué pasa en caso de que se disuelva la compañía, ¿vale? Porque ahí es donde podemos decir, oye, yo he creado una joint venture y luego al final el gran valor de la compañía se lo ha quedado la marca, el fondo de comercio, los desarrollos informáticos o las grandes bases de datos que nos han permitido, o el know-how, se han quedado en manos de nuestro partner y nosotros nos hemos ido sin compensación ninguna. Eso hay que vigilarlo. En fin, no voy a quitar más tiempo porque yo creo que ya me he consumido sobradamente, pero bueno, no sé si tenemos tiempo para algunas preguntas. ¿Sí? En esas compras un poco más oportunistas, a lo mejor, como hablaban los ponentes anteriores, empresas que están en problemas financieros y ofrecen activos, y entiéndase por activos, no solo un activo material, sino a lo mejor contratos con clientes, existe el riesgo de que esa compraventa se revierta por un juez si estás descapitalizando la compañía y finalmente la compañía va a un concurso de acreedores. Ese riesgo que es teórico, ¿realmente lo estás viendo en efectos prácticos? Sí. Sí. A ver, hay dos mundos. Si estamos, el problema que estás apuntando, que está muy bien apuntado, es que en compañías que están en dificultades financieras y que a lo mejor acaban en una situación concursal, las operaciones realizadas durante un tiempo anterior pueden considerarse, si son perjudiciales, lo que se llama a la masa, digamos, a los activos disponibles porque el problema es que cuando se declara un concurso, los que controlan la compañía ya no son los gestores ni los accionistas, sino que son los acreedores. Y hay un administrador concursal que es el que está, por así decirlo, gestionando que eso se utilice para atender las obligaciones de los acreedores. ¿Qué ocurre? Que si ve que durante un tiempo se han estado haciendo operaciones que han descapitalizado la compañía, que han perjudicado a la masa, lo que puede hacer es pedir que el juez declare que eso se retrotraiga. Con lo cual, es verdad y hay que ser cuidadosos porque si hay una perspectiva de declaración de concurso, pues eso podría ponerse en riesgo. Hay también cláusulas que pueden preverse, etcétera, pero hay que tener cuidado. Una vez pasada la línea de la declaración de concurso, hay un régimen que seguramente os sonará o lo conoceréis, que es el de la compra de unidades productivas autónomas, que es
ya estando la compañía concursada, puede vender determinadas unidades de negocio. Ese proceso ya no lo gestionan los administradores, sino que lo gestiona el propio administrador concursal con la autorización del juez, y eso permite que el que compre esas unidades productivas, primero, esas compras son inatacables desde el punto de vista, ya nadie va a poder decir que eso se retrotrae, ¿no? Porque eso ya se ha hecho con luz y taquígrafos y bajo el control de quien vela por los intereses de los acreedores. Y además suelen tener un régimen con algunas ventajas respecto de los riesgos, sobre todo laborales y de algún otro tipo, que podrían arrastrar esas unidades productivas, ¿vale? O sea que son dos momentos distintos y la ventaja de esto, lo que pasa es que son procesos que son competitivos, porque claro, lo que quiere el administrador concursal es maximizar los ingresos para la masa, con lo cual si se vende esa unidad productiva, pues quiere que se obtenga lo máximo, no al primero que pasa por la puerta y dice, pues yo me la quedaría por tanto. Pues lo que quiere es asegurarse que el precio sea bueno, con lo cual se parece a las subastas restringidas que hemos dicho antes, ¿vale? Pero esa parte estaría protegida porque la propia ley ya prevé que eso no se puede retrotraer. Es verdad que las anteriores sí que pueden ser, y hay que analizar bien qué tipo de operación es y cuál es la situación de la compañía en la que estamos comprando. Sí, sí, pero es un muy buen punto. Sí, sí. ¿Cómo se valora que el mercado ha cambiado drásticamente? Porque en la pandemia ha cambiado drásticamente para la hostelería, pero tendrá que ser una cláusula un poco objetiva, sí, porque eso es muy subjetivo, ¿no? Pues mira, esto viene de una tradición también anglosajona, que son las cláusulas MAE-MAC, que están redactadas de una manera abierta. En cambio material adverso, hay sentencias en la jurisprudencia americana e inglesa sobre todo, pero para escribir 5 libros o más. ¿Por qué? Porque se interpreta qué quiere decir un cambio material adverso. Si tú lo que intentas es que en la redacción de esa cláusula excluir, por ejemplo, elementos globales, decir, mire, si esto es algo que ha afectado a toda la economía, pues mala suerte. Si ha afectado a mi sector, pues a lo mejor sí. Pero si ha afectado a la economía o si resulta que ha habido un cambio regulatorio, eso hay que vigilar mucho, ¿no? Que te pongan que si es por un cambio regulatorio que ha hecho que un modelo de negocio haya pasado de tener una EBITDA a decir, ahora ya no, porque vas a tener restricciones que antes no aplicaban. Tienes toda la razón, el riesgo es que sean genéricas, pero no se puede hacer mucho más. La pelea por parte de quien vende es intentar que sea lo más objetivo posible. La pelea por parte de quien compra es quiere guardarse una palanca para poder salirse de la operación y que sea lo más genérico posible. Y ahí es donde el punto de negociación es, hay que encontrar el punto, ¿no? Por eso, a veces las operaciones entre signing y closing te generan esa incertidumbre, pero es verdad, es que en una semana cambia el mundo, ya lo sabemos, desgraciadamente. Entonces, hay que vigilar mucho cómo se redactan esas cláusulas. Digo que es una de las que da más lugar, o sea, cuando ya te dicen en una operación hay signing y closing, dices, bueno, pues ya sabemos que vamos a tener lío con esta cláusula. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, el riesgo es que sean muy, muy genéricas. Muy bien, gracias.